el reino de Dios está aquí. Pero ¿qué significa para usted? Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de el reino de Dios está aquí, ahora. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y esto es Agentes de Cambio, donde estudiamos la palabra de Dios para ser agentes de cambio en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras sociedades, nuestros países, con base y para la gloria de Dios, con base en la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Hoy estamos hablando en segunda entrega de este tema acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Y empezamos a hablar acerca del tiempo es ahora, el reino de Dios es ahora, y vamos a reforzar ese tema con esta segunda entrega que la titulé El reino de Dios está aquí ahora. El reino de Dios está aquí ahora. Es ahora. Porque muchas veces en mi experiencia con Victoria, que hemos estado siendo asistentes en pastorales en una iglesia, luego copastores, nos tocó pastorear una sede de una iglesia aquí en San José, en Costa Rica, nos hemos dado cuenta que el creyente tiene es propenso a pensar, algún día Dios me va a bendecir, algún día Dios me va a ayudar, algún día Dios me va a permitir que las cosas caminen, etc. Pero la realidad del Nuevo Testamento es que cuando Jesús va a la cruz del Calvario y resucita, Dios todo lo que nos iba a dar nos lo dio en un solo paquete de salvación. Recibimos vida eterna, pero también recibimos gozo, paz, alegría, recibimos todo el fruto del Espíritu Santo, recibimos la unción de Dios, recibimos guía, consuelo por parte del Espíritu Santo, recibimos poder por parte de Dios y somos empoderados por Dios para hacer su voluntad, pero también recibimos cosas materiales, recibimos prosperidad, recibimos riqueza, también recibimos cosas emocionales, ¿verdad? Gozo, paz, alegría, y recibimos también cosas relacionales, buenas relaciones de todo tipo. Entonces, al final de cuentas, Dios nos da un paquete de bendición, pero lo que quiero es que usted conmigo hoy empieza a pensar que Dios las cosas que hace las hace desde el principio y para la eternidad. Es decir, que Dios todo lo planea y lo hace desde el principio de los tiempos. Recuerde, Dios no tiene principio ni fin, entonces para Dios todo ya estaba planificado, todo estaba hecho. Entonces cuando Dios habla y hace las cosas, las hace ahora. Ahora, si Dios nos dice en Amós 9:13 que en estos últimos tiempos, los tiempos, el ritmo del tiempo cronológico se va a acelerar. Y esto es un concepto muy importante. Hay una aceleración del tiempo. Dice Amós 9:13 de esta forma. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el secador y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Dice, el que está arando no va a dar chance de que termine de arar para que ya la siembra o la cosecha, se esté cosechando. Es decir, va a ser tan rápido cada vez que se siembra se cosecha, cada vez que se siembra se cosecha, que no va a haber casi que chance de sembrar cuando ya se está cosechando. ¿Eso qué quiere decir? Que los tiempos se aceleran, Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es cuando Jesús, en Juan, en el primer milagro público de Jesús, convierte el agua en vino. Si ustedes se han puesto a pensar en este milagro y por qué es que se da un milagro de convertir el agua en vino que pareciera que no es tan trascendente, pero hay algo clave en ese milagro y es que es un milagro de aceleración del tiempo. Para hacer un excelente vino se requieren años, 10 años, 12 años, 15 años y si es un vino que va a ser añejado en barriles, bueno, yo no conozco mucho de vinos, pero entiendo que el vino tiene muchísimo proceso y mucho tiempo para hacer un buen vino. Aparte del cultivo de la uva no es tan fácil, pasa un tiempo desde que se siembra la simiente, la semilla, hasta que crece la vid y después se cosecha la uva y una vez se maja la uva o se prensa la uva, se saca el vino y se añeja el vino, etc. Son años, 10 años, 12 años, 15 años. Entonces, ¿qué les quiero decir? Jesús toma agua, la convierte en vino. Y resulta que cuando el anfitrión de la fiesta o el maestresala de la fiesta prueba el vino, le dice al novio, al que estaba siendo el huésped del agasajo, le dice, hey, yo normalmente lo que he visto es que la gente pone el mejor vino primero, cuando los invitados han tomado, saca un vino malo para que la gente no se dé cuenta de lo que está tomando cuando es malo. Y le dice, pero tú sacaste el mejor vino al final. Es el vino que hizo Jesús, que convirtió el agua en vino. Jesús aceleró el tiempo, un tiempo de 10, 12, 15 años de proceso, lo aceleró a
cosa de segundos. Les dijo, llenen estas tinajas con agua. Esas tinajas son unas tinajas gigantes, enormes. Llénenlas con agua y luego las convirtió en vino en el mismo momento, en la misma noche, en la misma fiesta. Y cuando se prueba es el mejor vino, como si fuera un vino añejado de 15 años, etc. Entonces, lo que les quiero decir es que se aceleran los tiempos, se aceleran los tiempos. Cuando Jesús resucita, para todo el que cree en Él, los tiempos se han acelerado. Ya no tienen que esperar eternamente, años o meses para que Dios responda a sus oraciones. Ahora, dice Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dará. Dice en Marcos 11:24, y todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice en Marcos 11:23, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Es decir, Jesús empieza a demostrar cómo se aceleran los tiempos en este reino de Dios, en esta era del reino de Dios, cuando Jesús resucita. Ahora, el cumplimiento de los tiempos, no quiero que con esto que estamos hablando del reino de Dios vayan a pensar que estamos hablando de que ya Jesucristo está en la tierra gobernando. No, falta el cumplimiento de la plenitud de los tiempos. Falta que se cumpla el 100% de la venida del reino de Dios a la tierra, que se va a cumplir cuando Jesucristo regrese a gobernar sobre la tierra con los santos. Jesús como cabeza, la iglesia como el cuerpo, cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo. Jesús va a volver a gobernar y el reino de Dios se va a establecer ya en su forma definitiva en la tierra. Mientras tanto, en la era de la iglesia o en la era de la gracia, de que Jesucristo resucita hasta que regrese, lo que estamos viviendo es un momento donde dos reinos opuestos trabajan sobre el planeta Tierra. Uno es el sistema del mundo, la Biblia también lo llama el reino de las tinieblas, la Biblia también lo llama, o Jesús dice el reino de Satanás, o sea que menciona que Satanás tiene un reino, y Primera de Juan habla de que Satanás es el Dios de este mundo. Mundo no es el planeta, mundo es un sistema de organización humana, donde hay un tiempo cronológico y donde hay instituciones políticas, económicas, sociales, etcétera, que van a definir cómo es que los seres humanos viven. Pero el reino de Dios opera en contraposición a ese sistema del mundo y no está limitado por el mundo, no está limitado por la medicina, por el conocimiento, por la sabiduría humana, no está limitado por las finanzas, por los mecanismos internacionales, no está limitado por las fronteras geopolíticas humanas, no está limitado por nada. Es un sistema que opera por fe en la palabra de Dios para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Dios perdonó sus pecados y le dio acceso a vivir en el reino de Dios. Por eso es que es tan importante que hablemos de esto. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Entonces les decía al principio, muchas personas piensan que cuando creen en Jesucristo, entonces algún día Dios va a bendecirlos, algún día Dios va a beneficiarlos, pero no, es ahora, es ya. Tiene que cambiar usted conmigo la forma de pensar y pensar que Dios lo está haciendo ya, que Dios ya lo hizo, lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque si no, su fe va a estar puesta en el futuro y la fe es de ahora, la fe es de ya y la esperanza es del futuro. Entonces, esto funciona así. Yo tengo que creer que Dios me lo ha dado ya. Yo tengo que creer que yo lo recibo ya. Por eso Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Crean que reciben lo que piden en oración y después va a venir. Pero primero tienen que creer que lo reciben. Tienen que creer que lo reciben. No creer que Dios lo puede hacer. No creer que Dios lo quiere hacer. No creer que Dios lo va a hacer. Sino que Dios ya lo hizo y yo lo recibo. Yo creo que lo recibo. Yo creo que lo tengo ahora. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando yo les decía hace un tiempo en un grupo de estudio, si a mí alguien me promete algo, ¿verdad? Y me dice, Álvaro, en mi casa tengo un regalo para vos. Entonces, yo tengo que creer que esa persona ya me dio el regalo y que yo simplemente tengo que ir a recibirlo. Pero ya esa persona hizo la parte que le correspondía, que era decirme, lo tengo en mi casa, te estoy esperando. Yo tengo que, por fe, en lo que esa persona me dice, moverme, tomar mi carro, manejar hasta donde la casa de esa persona, o el bus, el transporte que sea, y recibir ese regalo. Si yo no tomo esa acción, si yo no creo lo que me dice y no me muevo en esa dirección, simplemente no lo voy a recibir. Y el reino de Dios es de esa manera. Si yo creo lo que Dios me dice y me muevo conforme a lo que Dios me dice, voy a recibir lo que Dios me dice que
que tengo en el reino de Dios. Pero tengo que creer que lo recibo, eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a cambiar es esta forma de pensar y vamos a hacerlo con base en Efesios 1, 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el apóstol Pablo dice en Efesios: Dios los escogió a ustedes para ser parte del cuerpo de Cristo, santos y sin mancha, parte de la iglesia, desde antes de fundar el mundo, desde antes de que existiera el sistema del mundo, desde antes de que existiera todo. Dios los escogió a ustedes para este tiempo, y este tiempo es ahora. Pero vean qué dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, hay una realidad en esto, y es que muchas veces se piensa que entonces la bendición de Dios está en el Espíritu y que no está aquí en la tierra. Pero es un error, porque lo que significa es que Dios nos bendijo con toda bendición y la puso en el reino espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios no va a enviar a la tierra, por ejemplo, dinero. No le va a dar a usted dinero en efectivo, pero sí le dio el poder de hacer las riquezas, dice Deuteronomio 8:18. Sí le dio a usted el poder de hacer las riquezas. Y cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios lo capacita para que produzca, multiplique y para que fructifique. Entonces, Dios le dio a usted la unción de su Espíritu Santo para que lo produzca aquí en la tierra. Ahora, Dios va a hacer cosas sobrenaturales para que eso pase, claro que sí. Lucas nos dice, en Lucas Jesucristo nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, será puesta en vuestro regazo. Alguien va a traer sobrenaturalmente los recursos. ¿Por qué? ¿Porque usted no hizo nada? No, porque usted le creyó a Dios. Porque usted entonces habló lo que Dios le dijo, lo creyó y se movió en consecuencia. Fue consecuente con lo que creía. No cree en la limitación humana, sino que cree en la sobreabundancia divina. Entonces, este reino de Dios tiene recursos disponibles ya para usted, que usted necesita recibirlos para que Dios se los dé ahora. No en el futuro, sino ahora. Dios habla las cosas desde el principio de los tiempos para el final de los tiempos. O sea, otra forma de decirlo es: Dios habla al final desde el principio. Cuando Dios habla algo, lo que está diciendo es lo que ya Él ve cumplido. Pero ¿cuál es, en el caso nuestro como creyentes, qué es lo que define si usted recibe o no recibe de parte de Dios lo que Dios ya le hizo disponible? Es que usted simplemente le crea y crea que lo recibe. Crea que lo recibe. Crea que lo recibe. Entonces, para cerrar con esto, Dios declara el final de la historia desde el principio, pero es necesario que usted y yo empecemos a cambiar nuestra forma de pensar de un tiempo cronológico donde las cosas requieren días, meses, años, a un tiempo espiritual. La Biblia le llama cronos a los tiempos de Dios, un tiempo de cumplimiento del plan de Dios sobre la tierra, a un tiempo de Dios, donde para Dios un día es como 1000 años es como un día, y simplemente Dios lo que hizo, ya lo hizo por usted, y usted simplemente tiene que recibirlo. De nuevo, Jesús convirtió el agua en vino. Un proceso de 15 años en horas, o minutos, o segundos. ¿Por qué tenemos nosotros que caer en la trampa del enemigo de pensar, por ejemplo, que si usted hoy tiene alguna enfermedad en su cuerpo, síntomas de enfermedad en su cuerpo, entonces tiene que esperar al momento en que Dios quiera sanarlo? Si ya Dios le sanó a usted cuando Jesucristo resucitó después de ir a la cruz del Calvario. Simplemente tiene que recibirlo. Alguien me puede decir: Álvaro, pero yo veo los síntomas en mi cuerpo. Yo los veo, yo los siento. Me siento enfermo, me siento triste, me siento angustiado, me siento o tengo una limitación económica, estoy pasando un tiempo de escasez económica. De acuerdo, no vamos a negar la realidad que vemos de acuerdo a lo que se vive en la tierra. Eso es ocasionado por haber vivido en el sistema del mundo. Ahora, lo que usted y yo vamos a hacer es pasar a vivir al reino de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, Dios nos trasladó de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, del reino de Satanás, del sistema del mundo, nos trasladó
al reino de Jesucristo. Ahora, mentalmente nosotros tenemos que trasladarnos nuestra forma de pensar al reino de Jesucristo para que entonces comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nada más piense esto por el momento y luego vamos a seguir profundizando en el tema del reino de Dios. Piense esto por el momento. Dios me trasladó del reino. Ya yo no estoy limitado a la medicina, no estoy limitado a los sistemas financieros, no estoy limitado a mi trabajo, no estoy limitado. Estoy en el reino de Dios donde tengo los recursos del reino a disposición. Dios me los dio en Jesucristo. Esos recursos tienen gozo, paz, alegría, tienen sanidad, tienen salud, tienen prosperidad económica, prosperidad en las relaciones, etc. Están disponibles para usted. ¿Para qué? Para que usted los tome, restaure su vida y sirva a Dios para restaurar la vida de otros de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer que Dios, el reino de Dios, lo puso a nuestra disposición ahora y que todo lo que Él nos ha dado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, nuestra bendición está completa en el Espíritu y simplemente la vamos a recibir por fe. Así que diga conmigo ahora, Señor, yo recibo por fe eso que Dios le ha prometido a usted. Eso sí, busque cuál es el fundamento bíblico para esa promesa, porque usted necesita creer lo que Dios dice. Recuerde el ejemplo, si alguien me dice, Álvaro, tengo un regalo para vos en mi casa, yo le creo a la persona lo que la persona me dijo, que tiene un regalo para mí en su casa. Entonces usted tiene que saber lo que Dios le dijo. Dios dice que por la llaga de Cristo fue usted sanado. Isaías 53, 4 y 5 y 1 Pedro 2, 24. Búsquelo y créalo, diga, yo creo que yo por la llaga de Jesucristo fui sanado. Ahora, no dentro de un mes o un año o 10 años, ahora fui sanado. Crea que, dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice respecto de Jesucristo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, Jesús tomó como el castigo de nuestro pecado en la parte de la pobreza, lo tomó sobre sí mismo y nos dio el beneficio de su obediencia, que es la riqueza de Dios. Entonces puede usted decir, yo soy rico. No solamente materialmente, en todos los aspectos, pero también materialmente. Yo soy rico porque Jesucristo me hizo rico y yo lo creo y lo recibo ahora. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? No sé. ¿Cómo le va a sanar Dios a usted? No sé. No sé tampoco cómo Dios le va a prosperar a usted económicamente. Tampoco sé cómo Dios va a restaurar su matrimonio. Tampoco sé cómo Dios lo va a hacer pasar del lamento al baile, de la tristeza a la alegría. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Usted lo que tiene, su parte, la mía y la suya, es creer que lo tenemos, creer que lo recibimos. Dios se va a encargar del resto. Va a llegar una dirección de Dios a su corazón. El Espíritu Santo le va a hablar a su corazón y le va a decir, vas a hacer esto, vas a tomar esta decisión, vas a mandarle una nota a tu esposa de arrepentimiento, o vas a mandar un currículum para aplicar a este trabajo, o vas a empezar este negocio, o vas a ir a este médico, o no vas a ir a ningún médico. No sé qué es lo que Dios va a hacer respecto de esa situación específica en su vida. Lo que sí sé es que Dios lo va a hacer y que la promesa de Dios se va a cumplir en su vida siempre y cuando usted la reciba ahora, por fe. La reciba ahora, por fe. Y créame, no me crea a mí, crea lo que dice Dios. Jesucristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Crea que lo recibe y va a venir. El reino de Dios es ahora, es en este tiempo y está abierta las puertas, está todos los recursos del reino disponibles para que todos los creyentes reciban de parte de Dios lo necesario para hacer su voluntad aquí en la tierra y para que ustedes sean los agentes de Dios desplegados aquí en la tierra, embajadores de Cristo, que van a cambiar las naciones, que van a traer arrepentimiento a las personas, que van a toda esta locura que está pasando en el mundo, de guerras, de filosofías humanas, de ideologías, etcétera. Toda esta influencia demoníaca que hay en el mundo va a ser transformada y las personas van a venir al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo y se van a salvar por el testimonio de personas como usted, que le cree a Dios lo que Dios dice y que se dispone a vivir en el reino de Dios.
Esta serie de mensajes del Reino de Dios, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a ir lento, van a ser mensajes un poquito más largos de lo normal, pero la idea es que usted y yo aprendamos a vivir 100% conforme a los principios del reino y veamos testimonios. Cada vez que usted tenga un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y a través suyo en la vida de otros, a causa de estos mensajes, por favor, escríbanos, ya sea aquí en los comentarios de estos videos en YouTube, en la página web de Agentes de Cambio, es adecambio.org. O también búsquenos en las redes sociales que vamos a estar abriendo pronto, Instagram y Facebook de Agentes de Cambio. Así que Dios los bendiga, dele like a los videos, compártalos si han sido de bendición con alguien, para usted, compártalos con alguien que necesite aprender a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Y recuerde, nos vemos en el próximo video, los amamos y nos vemos muy pronto.